Buenas tardes, ingeniero. César Augusto, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Juan Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Gustavo Alonso, buenas tardes. Juan Felipe, buenas tardes. Juan Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Álvaro, Fernando, buenas tardes. Buenas, ingeniero, ¿cómo está? Bien, ¿usted qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ingeniero, hasta ahorita pues terminando de almorzar. Bueno, Manuel Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo siguió, ingeniero, con el tema del COVID? Bueno, ya vamos saliendo, vamos saliendo, poco a poco. Ese es un enemigo duro, bien duro. Ese es el demonio. Pues gracias a Dios usted salió, Sí. Porque a mí me mató un tío y un primo. Sí. ¿Hace poco? Tío, ¿Hace cuánto? hace unos como 2 meses y algo. Sí. Parece un ser médico y un primo que estaba por fuera. Es que la clave está en que hay que combatirlo de entrada. De entrada esa es la clave. Al primer síntoma hay que comenzar a preparar el cuerpo. ¿Sí? Y el cuerpo No, mi tío era asmático. Ah, bueno, es que mi mujer también es asmática. Sí, y entonces él se disfrazó diciendo que no, que lo que tenía era asma, que lo que tenía era asma. No. Y no se hizo el hisopado a tiempo. Sí. Porque se lo tenían que hacer periódicamente, se lo tenían que hacer semanal, por estar en contacto con pacientes y toda la cosa. Entonces, nada, dio positivo, duró 2 semanas, se lo llevaron para Bucaramanga rápido por helicóptero y no aguantó, se lo llevaron 3 bacterias después y... Claro. Es que el problema es que no solamente es el virus, sino que adicionalmente aparecen una cantidad de bacterias oportunistas que si no se les combate adecuadamente, el problema es en el tiempo de respuesta. Los médicos a veces se dejan pasar, y el problema es el indicador más importante que hay es la medición del oxígeno en la sangre. Y ese aparatico es muy barato, ese se consigue, ese está en el orden de 150.000 pesos. Y ese es el mejor indicador yo estuve de todo mi señora estuve en una fase complicadísima, que cualquier otro la había hospitalizado, pero yo tenía confianza y tenía fe. Había un médico que me estaba asesorando, un médico de Venezuela. Yo compré el oxígeno, tuve aquí algunas cosas en la casa y no quise llevarla a las clínicas porque el problema es que en las clínicas la cantidad de virus, o sea, es muy grande. Entonces, eso es adicionarle una carga fuerte al sistema, ¿no? Pero yo creo que lo que pasa es que realmente no se han preocupado por tratamiento efectivo, sí lo hay, ¿no? Ayer vi una noticia en Florida,
están ensayando un proceso muy parecido al que yo utilicé, muy parecido, y ellos garantizan una supervivencia del 96.4%, ¿sí? Esa supervivencia es anticoagulantes, antiinflamatorios, ¿sí? Antibióticos, tener el cuerpo muy hidratado, ¿sí? Constantemente estarse haciendo gárgaras de sal, porque buena parte del virus se acumula en la garganta, y esas gárgaras entonces alivian al sistema porque lo van liberando de carga y hacen más liviano la lucha del sistema inmunológico, ¿sí? Muchas aguas, tés y vaporizadores de eucalipto. La moringa me dio buen efecto. Una serie de cosas, o sea, sí, lo que pasa es que la gente solamente se conforma con que vayan al hospital y lo intuban, y ahí esa vaina, cuando ya esa vaina, ya el cuerpo está perdiendo la batalla. Por eso es que al intubarlo, solamente el 30-40% de la gente responde, tiene que ser gente joven. Pero la clave es no dejar pasar 1 o 2 días, son graves. Yo estuve 21 días estuve desde el inicio, ¿sí? En un momento dado, solamente una semana fue que tuve que suspender porque me sentía muy débil, ¿sí? Pero la actitud mental también es muy importante, es supremamente importante, muy importante. Pero lo importante es ser de entrada. Hay un médico amigo que está en México que recomienda una cosa muy sencilla, los que me estén escuchando, por favor, los que me estén escuchando, porque eso alcaliniza la sangre y prepara el sistema. Lo que hay que preparar el sistema inmunológico para darle la batalla al demonio ese, que es hacer lo siguiente: media cucharada de bicarbonato de sodio, media cucharadita de sal, 3 limones, y lo que resta se llena con agua. Y se toma eso en ayunas todos los días. Eso alcaliniza la sangre y prepara el sistema inmunológico para dar una mejor batalla. Porque realmente lo único ahí es el sistema inmunológico, lo demás es paja. Entonces, ¿qué es lo que hacen los antibióticos? El problema es que la equivocación, claro, contra el virus, el antibiótico no hace efecto. Pero lo que pasa es que acompañando al virus vienen una serie de bacterias oportunistas, ¿sí? Y mucha gente termina muriendo de neumonía, que no es viral, que es una neumonía bacteriana, ¿sí? Y mucha actitud positiva. La mente es una cosa muy poderosa. Y otra cosa, que es difícil, que es muy fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo, es vencer el miedo, porque el virus mata más por el miedo, lo aterroriza a uno, lo paraliza. Y cuando el miedo, todos sentimos miedo, el problema es no dejarse poseer del miedo, eso es terrible. Entonces el miedo lo paraliza y de paso le debilita el sistema inmunológico, porque ese sentimiento, esa emoción del miedo es de las emociones más negativas. Pero bueno, importante para los que ustedes sepan, escuchen a algunos amigos, ese preparado que es muy sencillo: bicarbonato, media cucharada de bicarbonato, media cucharadita de sal, 3 limones y agua, en ayunas. Eso lo que hace es estimular al sistema inmunológico y prepararlo para la batalla. Esta vida es una batalla permanente, ¿sí? Y bueno, uno lucha, pero y siente miedo, siente pánico, pero bueno, hay que tratar de controlar ese pánico y ese miedo. Muy bien. Vamos a continuar entonces nuestra clase de hoy y vamos a continuar entonces con la parte de los fenómenos de efecto piel y corrientes parásitas. Vamos a empezar entonces.
Veamos aquí, diapositiva de electrónica. Compartimos aquí a ver qué pasa. Y entonces, ¿están viendo la pantalla? ¿Están viendo la pantalla, por favor? Señor. Bueno, Sí, muy bien. ingeniero. Sí, señor. Muy bien, entonces vamos a vernos aquí. Y continuamos entonces. Ya vimos lo de las corrientes transitorias, vimos el fenómeno de saturación del transformador. Y vamos a trabajar con el fenómeno de histéresis y corrientes parásitas. Fenómeno de histéresis y corrientes parásitas. A ver, tenemos un núcleo, y tenemos un solo arrollamiento, o sea, básicamente un inductor, o puede ser el primario de un transformador, sin secundario. Entonces, conectamos este bobinado a una fuente, a esta fuente, y lógicamente si nosotros conectamos aquí un batímetro, aquí el batímetro va a indicar cuál es la corriente que está demandando de la fuente. Y entonces, si hay una potencia, entonces va a haber una energía que el sistema está demandando de la fuente. Esa energía, ya sabemos, la energía es la integral de la potencia en el tiempo. ¿La potencia es qué? Producto voltaje-corriente. Voltaje-corriente. Entonces, si hacemos las ecuaciones matemáticas, vemos que el voltaje, por la ley de Faraday, la expresamos por esto, N a N de V de T. Y de la ley de Ampère, determinamos la corriente, la integral de H de L es igual a la integral de superficie de J punto de S, que es NI de T. Sustituimos B de T, acá por esto, e I de T como H de T sobre por LM. Y obtenemos entonces que W sobre ANLM es igual a la integral de 0 a T de H punto de B. ¿Cómo interpretamos esta ecuación? Entonces, cuando conectamos y se inicia un ciclo de la corriente, vamos desde un negativo de la corriente a un negativo, a 0, máximo positivo, después un 0 y después máximo negativo. Estamos haciendo un ciclo completo de la corriente. En ese ciclo completo de la corriente, el núcleo recorre la trayectoria dada por el lazo de histéresis. El lazo de histéresis. El área de ese lazo de histéresis, fíjense, es lo siguiente. Si yo tengo aquí un H y aquí tengo un diferencial de B, entonces el área va a ser la integral de H diferencial de B de 0 a T. Pero, ¿qué es este T? Este T es el tiempo requerido para que recorra una vez el ciclo de histéresis. O sea, que esta energía que le entrega la fuente al sistema, que es el producto AN por LN, AN es el área seccional y LM la longitud media. Total que esto sería el volumen del núcleo. Entonces decimos que la energía que absorbe el núcleo por unidad de volumen es la integral de 0 a T de H diferencial de B, que no es más que el área del lazo de histéresis. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Esta energía que se hace, esa energía la absorbe el núcleo. ¿Cómo se evidencia? Se calienta el núcleo. Hay un calentamiento del núcleo producido por el recorrido del lazo de histéresis. Lógicamente, esta energía son pérdidas. Y de ahí que si queremos tener mayor eficiencia, las pérdidas deben ser menores. Y en ese caso, lo deseable es que el material que nosotros utilicemos tenga un lazo de histéresis con la menor área posible.
Entre mayor sea el área, mayor van a ser las pérdidas. Y entonces se va a reducir la eficiencia. Para cada tipo de material, el fabricante da una expresión que tiene su origen en uno de los grandes ingenieros del siglo XX, un compañero de Tesla, que fue un ingeniero alemán, Charles Steinmetz. Steinmetz es poco conocido. Uno de los grandes méritos de Steinmetz, de aportes, él fue el que introdujo el concepto de fasor. Steinmetz fue el que le resolvió los problemas a Henry Ford, los problemas del circuito eléctrico del automóvil, ¿sí? Era un hombre, su presencia física era un poco deforme, muy amante de los niños, muy poco conocido en la historia, pero hizo grandes aportes, entre esos el fasor, y él fue el que estableció esta ecuación empírica de que la potencia que se disipa por el fenómeno de histéresis es proporcional a la frecuencia de operación con un cierto exponente y proporcional a la densidad máxima de campo en corriente alterna a un cierto exponente. Entonces, para cada tipo de material, el fabricante le dice cuál cada uno de estos valores, el K, el A y el D. En el caso de una ferrita muy utilizada, que es la ferrita 3F3, el fabricante le dice, mire, aquí tiene usted la expresión. Entonces, de acuerdo a la frecuencia y a la densidad máxima y al volumen del núcleo, esta expresión le permite a usted calcular la potencia que se pierde debido al lazo de histéresis. ¿Sí? Muy bien. Queda una pregunta ahí para que ustedes reflexionen. ¿Qué pasaría si no existiese un lazo de histéresis? Sino que el material tuviese un comportamiento B contra H univaluado. Univaluado. En la realidad no es univaluado, porque para un valor de B tenemos dos H's. Un H cuando está creciendo la corriente y otro H cuando está reduciéndose. Muy bien. ¿Alguna pregunta en relación a lo que hemos comentado, lo que hemos socializado, por favor? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Señor. Bueno, continuamos entonces y hablamos de las corrientes parásitas y sus efectos en núcleos. Entonces, lo que vimos ocurre en el núcleo. Es una pérdida, ¿por qué? Porque el proceso de magnetización es un proceso que al momento de invertirse los dominios magnéticos, ese proceso es inelástico y por lo tanto genera pérdidas. Ahora hablamos de unas pérdidas dentro del núcleo, seguimos en el núcleo, debido a unas corrientes parásitas. Vamos a mirar. Imagínense que esta sea una lámina del núcleo, un núcleo. Imagínense que esta sea la parte I, una parte I, este núcleo. Ahora imaginémonos que no sea laminado. ¿Ok? Si esto no es laminado y si este núcleo es atravesado por un campo en esta dirección, entonces tenemos un campo que lo está atravesando en esta dirección. Y si ese campo es un campo alterno senoidal, ¿qué ocurre? Que entonces ese campo alterno senoidal está generando variaciones del flujo. Y donde hay variaciones del flujo, hay voltajes inducidos. Y si hay un circuito eléctrico, ese voltaje inducido genera una corriente. Entonces, ¿qué ocurre? Que el campo está perpendicular a esto en las áreas que son
perpendiculares al campo, estas partes, aquí, en toda esta parte, aquí hay un campo que es variable, entonces, como el sistema es ferromagnético y el hierro es conductor de electricidad, aquí se van a generar una gran cantidad de corrientes circulares o elípticas, dependiendo, ¿sí? En todo el núcleo. Corrientes de esta clase. Aquí tenemos una más grande, otra más pequeña. Entonces va a haber una circulación de corrientes, ¿sí? A lo largo de todo el núcleo. A lo largo de todo el núcleo. Entonces, vamos a tener que esas corrientes están circulando. Esas corrientes no nos sirven para nada, porque están dentro del núcleo. No las podemos sacar. Por eso las llamamos corrientes parásitas. Parásitas porque no ayudan al trabajo, no hacen trabajo. Nosotros lo que queremos es llevar la energía de una fuente en el primario a una carga en el secundario. Y esto está dentro del sistema. Entonces, estas corrientes no contribuyen nada a la potencia que está en la carga, pero sí son consumidoras. Por eso las llamamos parásitas. Entonces, esas corrientes parásitas tienen un doble efecto, que es el siguiente. ¿Sí? Estas corrientes se generan en esta dirección si asumimos que el voltaje está creciendo. Está en esta dirección y creciendo. ¿Por qué? Porque la tendencia siempre es a mantener el equilibrio. O sea que la densidad de campo de la corriente parásita va a tratar de oponerse al campo que lo está atravesando. Entonces debe tener esta dirección. ¿Qué significa? Que la corriente parásita va a generar un campo que se le opone a este en el interior. Aplíquese aquí la regla de la mano derecha y vemos entonces cómo el campo, si la corriente va en sentido, vamos a llamar en sentido antihorario, como está ahí, el campo va a estar saliendo hacia mí. Entonces se opone. Entonces, la corriente parásita genera un campo que se opone a este. Si se opone, significa que hay un debilitamiento del campo magnético al interior del núcleo. O sea, que a medida que nos separemos de los extremos, la densidad de campo va decayendo. Lo vemos acá. Lo vemos acá. Entonces, hay un decaimiento, un decrecimiento del efecto por consecuencia de las corrientes parásitas que se inducen en el material ferromagnético. ¿Qué hacemos para tratar de reducirlo? La primera medida es minimizar esas corrientes parásitas. ¿Cómo las minimizamos? Haciendo que el voltaje inducido sea más pequeño. ¿Cómo reducimos el voltaje inducido? Haciendo que el área dentro de la cual está variando el campo sea pequeña. Entonces, para eso, laminamos el núcleo. Y entonces, en vez de tener una gran área, no, tenemos áreas pequeñitas, las áreas de las láminas. Y entre las láminas no permitimos que haya la conexión eléctrica. Entonces, esas láminas se barnizan, tienen un barniz aislante que impiden entonces que las corrientes, que haya comunicación eléctrica entre las láminas. De esa manera, entonces, reducimos la intensidad de las corrientes parásitas. Y reducimos, entonces, también el efecto de decaimiento de B. Hay una cantidad que es importante, que es el momento en el cual la densidad de campo se reduce a un 36%. Esto es más o menos un 36%. 1 sobre 2.7. A esa longitud la llamamos la longitud de decrecimiento característica. ¿Qué decimos? Que entonces el campo magnético realmente, la mayor intensidad del campo, se concentra en este delta, por acá y por acá. O sea, que la parte central del núcleo no se utiliza. Es como si condujera muy poca densidad de campo. O sea, que estamos perdiendo una parte del campo magnético. ¿Ok? Esa longitud característica de decaimiento de la densidad de campo es propia del material. Viene dada por esta expresión, 2 sobre la frecuencia
proporcional a la frecuencia, a la permeabilidad del material magnético y a la conductividad. A la conductividad. ¿Ok? Entonces, el efecto de las corrientes parásitas es reducir el campo que está actuando. O sea, el campo magnético que vamos a utilizar para la transferencia de energía. Se debilita. Y se debilita porque hay una parte del núcleo que transporta poca densidad de campo. Muy bien. Por favor, entonces, que alguien lea esa diapositiva y si surge alguna pregunta, por favor, tengan a bien. Yo, ingeniero. Cuénteme. Pues si quiere la leo yo. Léela usted, por favor, y entonces todos pendientes a ver si hay algún término o algo que no entendieron que requiere una explicación adicional. Adelante. Adelante, por favor. ¿Aló? ¿Me escuchan? Aló. Sí, aló. Ok. Corrientes parásitas y sus efectos en núcleos. ¿Con quién hablo? Disculpe, yo no tengo aquí en Álvaro la pantalla. Ramírez. Ok, Álvaro Ramírez. es que en la pantalla solamente me queda la diapositiva nada más. Ok, Listo. adelante, Álvaro. La circulación de un campo magnético variable al interior de un material magnético. Aquí está. Este campo magnético variable de acuerdo a la ley senoidal, que está atravesando en esta dirección el núcleo, estamos hablando de eso, ok, seguimos. Generan corrientes dentro del núcleo, es decir, corrientes parásitas. Estas corrientes, ¿en dónde? En las secciones que son perpendiculares. Las secciones que son perpendiculares al núcleo, al campo. En las secciones perpendiculares al campo se generan esas corrientes. Perfecto. Sigamos. El campo magnético producido por la corriente parásita se opone al campo aplicado en el interior de la lámina y el campo magnético resultante decrece exponencialmente con la distancia. La longitud desde el crecimiento característica, ahí aparece el símbolo, es delta. Esa es la letra griega delta. Delta. Listo. Donde W es la frecuencia de campo aplicado, mu, permeabilidad del núcleo, y eso es sigma. Otra la letra griega del núcleo. Sigma, la letra griega sigma, mu y omega. Okay. Entonces sería, el decrecimiento va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 sobre la frecuencia aplicado por la permeabilidad del núcleo por la conductividad del núcleo. Esta sería la frecuencia angular con la cual está variando la densidad de campo, ¿ok? La frecuencia angular con la cual está variando la longitud de campo. Perfecto. Si las dimensiones del área seccional del núcleo son grandes comparadas con la longitud del decrecimiento, el interior del núcleo transporta poco flujo, el efecto piel, y se produce una reducción del área magnética. Para reducir las corrientes parásitas, se lamina el núcleo en dirección paralela a B y se aíslan las láminas. Ok, entonces ese es el hecho de tener laminados, los circuitos magnéticos tener laminados. Y claro, esas láminas también, esas son a veces la consecuencia de las vibraciones que se escuchan cerca de un transformador, ¿no? Porque esas láminas, lógicamente, están compactadas con tornillos o con grapas sujetadores, y esos sujetadores van perdiendo presión y en un momento dado se aflojan un poco, y entonces, como cada lámina transporta una corriente, dentro de esa lámina hay una corriente parásita y en la otra también. Cuando interactúan las corrientes, sabemos que las corrientes en un momento dado se atraen y en otro dado se repelen. Entonces, el efecto de la repulsión y atracción de las corrientes es la causa de esa vibración que a veces escuchamos cuando estamos en la cercanía de los transformadores. Muy bien.
Continuamos entonces y hablamos del efecto piel en conductores. Fíjense que lo que acabamos de ver es un efecto piel en los núcleos. ¿Qué significa el efecto piel? Que hay una tendencia del campo magnético a circular en la periferia de los núcleos, que al campo magnético no le gusta mucho estar en el centro del núcleo, en el centro, no. El centro se deja un poco vacío y trata de haber un apiñamiento hacia las partes externas del núcleo. Hablamos ahora del efecto piel de conductores. ¿Qué significa? Tenemos un conductor por el cual circula una corriente siempre variable, variables, por eso se simbolizan con letras minúsculas. Esa corriente genera un campo magnético. La relación viene dada por la ley de Ampère. Entonces, si estamos interesados a ver qué pasó aquí, por fuera del conductor, entonces, ¿qué pasa? Pues que hacemos una trayectoria cerrada y calculamos la circulación del vector HDL a través de un círculo, perdón, de una circunferencia, la integral de HDL. Y esa integral de HDL es igual a la integral de superficie de J.ds. Entonces encontramos que hay un campo magnético en el exterior. Pero al interior, si nos metemos al interior, nos metemos en el interior, también aquí habrán unas trayectorias dentro. Y hay un campo magnético dentro, más pequeño que este, pero dentro de este. Y ese campo magnético en esta región, que están variando, pues lógicamente esa variación va a inducir unas corrientes en esta dirección. Y en esta dirección en la parte de arriba. Fijarse que esas corrientes, en la parte interna, en la parte central del conductor, esas corrientes están en la misma dirección y opuestas a la corriente que la circula. La corriente que la circula. Y las corrientes parásitas generadas se oponen. Mientras que en las partes externas, en las partes cercanas a la superficie, esas corrientes van en la misma dirección. Total, que en el centro se cancela y en la superficie se aumenta. Entonces, producto de esas corrientes parásitas inducidas por el campo magnético dentro del conductor eléctrico, entonces se produce un apiñamiento o una ubicación de las corrientes sobre la superficie, ¿sí? Y un debilitamiento en el centro. O sea que realmente, ¿qué ocurre? Que es que el conductor se comporta como si fuera hueco. Entonces tenemos una subutilización del conductor, porque lo que circula en el conductor es lo que circula en una corona circular y no en el círculo. Entonces tenemos una reducción del área efectiva. Al tener una reducción efectiva del área, ¿qué pasa con la resistencia? Aumenta la resistencia, ¿sí? Entonces hay un incremento en las pérdidas por corrientes parásitas. O sea, la frecuencia, uno de los efectos de la frecuencia, al aumentar la frecuencia, si hablamos de frecuencia, está implícito el hecho de que sea variable. Las corrientes tratan de circular por la superficie. Y eso es lo que ocurre cuando a usted llegan y le aplican, toma con las manos los terminales de un generador de alta frecuencia, 10 kHz, 20 kHz, ¿y qué ocurre? Entonces, la corriente esa corriente, de acuerdo al efecto piel, va a tratar de buscar la superficie, no se mete al interior del cuerpo. Y lo que lo mata a uno es el corazón. Y al corazón lo matan dos cosas, las mujeres y las corrientes. Hay que tenerle mucho cuidado a eso. Correrle a las mujeres y a las corrientes, porque esas sí van directo al corazón. Entonces,
Si la corriente es de alta frecuencia, no tenemos problema, porque esa corriente no busca el corazón, esa corriente busca la superficie. Y entonces yo recuerdo mis épocas de niñez, cuando llegábamos al circo y nos admirábamos, porque decían, vamos a aplicarle 2000 voltios, y no, pues claro, la gente asustada. Y entonces lo que ocurría era que se le paraban los pelos a la gente. ¿Por qué? Porque al circular por la superficie, por la piel, de ahí viene el nombre de efecto piel, ¿ok? Pues el conductor, el personaje expuesto a la experiencia, simplemente se reía, sentía un cosquilleo, pero no lo afectaba. ¿Por qué? Porque esa corriente circula por la superficie y no penetra el cuerpo humano, ¿sí? Porque es la corriente que atraviesa el corazón la que lo mata. Muy bien. Entonces, que alguien lea, por favor, que alguien lea eso. Sí, ingeniero. Esa diapositiva. Me da el nombre, y ahí sí lee, por favor, la persona, el voluntario. Kevin Armesto. Muy bien, Kevin, adelante. El flujo de corriente variable por un conductor genera un campo magnético variable con IT y la distancia del centro del conductor, figura 7.15a. El campo magnético, a su vez, genera al interior del conductor unas corrientes parásitas, EDI, corrientes internas que no contribuyen a la transferencia de energía, pero sí generan pérdidas de potencia en el conductor. Estas corrientes fluyen en el interior del conductor en direcciones opuestas a la corriente aplicada y en el mismo sentido en la superficie. Por lo tanto, la densidad de corriente es máxima en la superficie del conductor y decae exponencialmente con la distancia en el interior, el efecto piel. La longitud característica del decrecimiento de la densidad de corriente en el conductor se denomina profundidad de la piel. Muy bien. Entonces, ese efecto piel nos genera problemas cuando comenzamos a trabajar con frecuencias muy altas, y lo vamos a ver. Ahí está. Ahí. Una pregunta. Sí. ¿Este efecto piel solo cumple para frecuencias altas? No, ya a partir de 1 kHz se notan, ya comienzan, después de 1 kHz comienzan a notarse y se maximizan a medida que tengamos kilohertz, megahertz. ¿En redes de distribución aplica? O sea, no, porque la red de distribución es de 60 Hz. El efecto piel en 60 Hz es muy pequeñito, casi que despreciable, ¿no? Muy bien. La expresión de la longitud característica, ahí lo tenemos en la tabla, mire, la longitud característica, ¿qué quiere decir? ¿Qué es la longitud característica? La profundidad a la cual conduce la mayor parte de la corriente, es delta, aquí lo vemos, ¿sí? A partir de delta hacia afuera, se conduce casi el 70%, más o menos. 70%, ¿no? En esta partecita, entre delta y la otra delta, se conducirá el 30%, ¿sí? Y fíjense, esto está en ¿qué? El cálculo de esta expresión dice que para 50 Hz, delta es 10.6 milímetros. ¿Sí? Y para 500 kilohertz, ¿sí? Esto se reduce ya en la centésima parte. Al cambiar de 50 a 500, la longitud se reduce en 100 veces, ¿sí? El efecto piel en resistencia, en frecuencias de 60 y 50 Hz, que es las frecuencias de distribución de la energía, es muy pequeño, ¿no? ¿Sí? Claro, la nueva tendencia y la nueva realidad que va a ocurrir con la transferencia de energía, recién están haciendo unos experimentos en Nueva Zelanda, recuerdo haber leído hace como 15 días, ¿sí? Se está materializando el sueño de Tesla, ¿no? El sueño de Tesla era la transferencia inalámbrica de energía, ¿sí? Lo que ocurre es que eso se quedó ahí. ¿Por qué?
porque el patrón de Tesla en un momento dado era Edison. Edison estaba asociado con JP Morgan y ellos eran los dueños de las minas de cobre. Y el cobre se utilizaba para los conductores de la electricidad, ¿no? Lógicamente que no fue bienvenida esa idea. Este loco que quiere o sea, hacer obsoleto la transferencia de energía por los conductores de cobre nos daña el negocio, ¿sí? Nos daña el negocio y por eso se le opusieron a Tesla. Porque el grave problema de esta sociedad es que todo se mide por dinero. Y el dinero es el que favorece o el que obstruye las cosas, ¿sí? Entonces, ya es una realidad. Están ensayando en Nueva Zelanda transferencias hasta de 600 kilovatios, muy importante, ¿sí? Y por medios inalámbricos. ¿Qué significa? Que no tenemos postes, que no tenemos conductores, y llegará lentamente donde esa transmisión ocurra de esa manera, tal como la soñó Tesla, ¿sí? Pero los sueños, el principal enemigo de los sueños son los intereses económicos, ¿sí? Y eso es lo que nos tiene aquí en este país. Nosotros todavía no hemos percibido. Yo soy muy asiduo a las redes sociales y me sorprende cómo mucha gente bien formada, profesionales y con cierto conocimiento de las realidades sociales y políticas, no alcanzan a vislumbrar que el problema no es Santos, que el problema no es Duque, que el problema no es Uribe, que el problema no es Pastrana, que el problema no es la Godarria de Bogotá. El problema de estos países y en especial de Colombia son los dueños del circo. A todos estos que he nombrado yo, Uribe, Santos, Pastrana, esos son los payasos del circo. Los payasos del circo se cambian cada 4 años en una fiesta en la cual a los pendejos se les da un almuerzo, se les da una paca de cemento para que venga otro payaso a alegrarle la fiesta, pero el que recibe los ingresos son los dueños del circo. Y yo no he visto claridad de mucha gente pensante que el problema aquí es el sistema financiero. El sistema financiero. Y por eso mi próximo voto será para aquel candidato que realmente haga una propuesta y que diga no solamente el qué, sino el cómo va a regular a ese monstruo que nos devora, que devora el trabajo del pequeño, del asalariado, el del pequeño microempresario. Es un devorador, que eso se llama el sistema financiero, donde están los grandes bancos, el Sindicato Antioqueño, Bancolombia, el Sarmiento Angulo. Esos son los que, como dice la canción, esos son los que arruinan la nación. Ahí están. Pero yo veo poca claridad, poca conciencia, ¿no? No, la gente se muere odiando a Petro, peleando. No, a Petro no ha tenido chance todavía de mandar, y sin embargo él es el responsable de todos los males que están ocurriendo en este país. 200 años mandados por la Godarria y por la extrema derecha y por los dueños del circo. Detrás de los dueños del circo. Es a los dueños del circo a los que hay que reclamarles que no sigan vendiendo miseria. Esto ocurre. Así le ocurrió a Tesla. Entonces, por eso el sueño de Tesla, claro, se oponía a los intereses económicos. Imagínense, JP Morgan. Investiguen ustedes quién es JP Morgan. Busquen en internet para que vean. ¿Sí? Una casa financiera que existe hace 200 años, que son los dueños del sistema financiero. En Estados Unidos, los dueños del sistema financiero son los judíos. ¿Sí? Y ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema, en el sistema financiero. Muy bien, por favor, alguien que lea entonces esa lámina. Profe, ¿qué opina? O sea que el problema viene de la grande familia, los Rothschild, los Rockefeller. Por ahí va la cosa, Mire, ¿por qué Israel
siempre ha sido la protegida de Estados Unidos, porque en Estados Unidos los presidentes son también los payasos del circo, igualiticos, son los Pastrana, son los Uribe, los Duque, que detrás de ellos está el sistema financiero de los grandes banqueros. La Reserva Federal maneja dinero inorgánico. El dinero de los Estados Unidos no está respaldado ni en oro ni en nada, simplemente es un dinero inorgánico, pero como ellos son los que mandan las leyes, ellos son los que determinan las cosas, pero es el sistema financiero. El que nos tiene oprimido en el mundo es el sistema financiero. Y el día que la gente del común y corriente sepa del valor de lo que significa en una democracia el voto, que no venda su voto por un almuerzo a sabiendas de que lo van a poner a aguantar hambre 4 años, en ese momento vamos a exigirles. Sí, bueno, sí, es cierto, hay que pagar un cierto valor por el dinero, pero no las cantidades que nos obligan a pagar. ¿Sí? Que usted por un préstamo de 100,000 pesos termina pagando 700,000 pesos. Y usted llega, deposita sus ahorros y a usted le pagan el 4% de interés. Pero el que va a prestar 100,000 pesos le cobran el 40% de interés. Muchachos, averígüense, infórmense bien. Hay fuentes confiables en Internet de cómo se maneja el sistema financiero. Tomen conciencia, porque el futuro es de ustedes. Y si ustedes no cambian esto, que la cantidad de viejos como yo, que nos ha sido muy difícil, porque yo desde joven tuve problemas, estando en la UIS, mi alma mater que me enseñó no solamente a pensar y a resolver problemas de ingeniería, sino que me inculcó el nivel de conciencia social de lo que ocurre en este país. A un costo muy alto, porque muchos de mis compañeros lamentablemente siguieron un camino equivocado, que fue el camino de la guerrilla, y sobre todo de una guerrilla tan mal estructurada como era el ELN, fallecieron. Pero ellos sembraron la semilla. Tenemos que pensar en un futuro para todos, no para unos pocos. Y el cambio está dado. Yo tengo mucha confianza, mucha confianza. Yo estaba muy desilusionado hasta hace unos 4 o 5 años de ver la indolencia de la gente joven. Pero cada día creo que hay esperanza, creo que hay futuro. Y el día en que la gente joven se empodere, es que la gente joven tiene que quedarse en este país. Todo el mundo joven, no, que voy a emigrar. ¿Por qué tengo que emigrar? Si yo puedo transformar mi terruño, puedo transformar mi patria, la puedo cambiar para que haya unas condiciones decentes de vida para la mayoría de la población. Que no sea ese 5 o 10% de gente que nos ha manejado y que ha hecho con nosotros lo que le ha dado la gana, valiéndose de las divisiones, porque son expertos en dividir. Y yo tengo mucha confianza en que la nueva gente, esa gente que va a cambiar el mundo porque va a querer el mundo, va a querer la naturaleza, va a entender que es la economía la que tiene que estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la economía. Yo soy optimista de que nos esperan grandes cambios y que los grandes protagonistas y que los grandes líderes en este país están por aparecer, están ahí, escondidos porque donde salgan, antes les quitan las cabezas, porque este es un sistema, Colombia es una madre que ha devorado a sus mejores hijos, a los hijos que han pretendido, que han soñado con una nueva realidad, les quitó la vida desde Rafael Uribe, Jorge Eliezer Gaitán, y para no ir muy lejos, a Galán, y a otra gente joven, otros candidatos jóvenes que hubiesen podido transformar este país. Pero yo creo que el tiempo ya está dado, y la juventud, tarde, más temprano que tarde, la juventud va a tener conciencia de que ellos tienen que ser los dueños de la situación, porque la situación, el futuro es de ellos, y los va a afectar a ellos. Que tengamos trabajos decentes,
que no solamente sea un 5 o un 10%, que un país no es para un 5 o 10% de sus gentes, sino que es para todos. Esa es la esperanza que yo tengo. Muy bien, leamos esta lámina, por favor. A ver, ¿quién estaba leyendo? ¿Aló? 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 Profe, voy a leer, profe Martín Contreras, entonces. Ok. Profe, bueno, la gráfica 7.32. Leo todo, ¿sí? Sí, la sí. Profundidad de la corriente es igual a la raíz cuadrada. Ok. Delta es la raíz cuadrada de 2. De 2 sobre la frecuencia angular, la permeabilidad del conductor y la conductividad del conductor, ¿cierto? Sí. Podemos ver que para el cobre a 100 grados centígrados tenemos la tabla de la frecuencia, ¿sí? Sí. Podemos ver que a 50 Hz la profundidad de penetración es de 10.6 milímetros. Sí, a 5 kilohertz vemos que la profundidad de penetración es 1.06 milímetros. A 20 kilohertz la profundidad es 0.53. Y a 500 kilohertz la profundidad es 0.10 milímetros. Podemos interpretar esa delta como el ancho de la corona circular por la cual circula el 70% de la corriente. Esa podría ser una interpretación que se le da a delta. El ancho de la corona circular por el cual circula el 70% de la corriente. Sigamos. La corriente. La corriente se transporta mayoritariamente en una profundidad delta del conductor. Al aumentar la frecuencia se reduce el área de conducción y se aumenta la resistencia del conductor y las pérdidas en el cobre. El cable debe tener un diámetro inferior a 2 delta. ¿Qué significa? Que cuando el cable tiene un diámetro inferior a 2 delta, estamos utilizando racionalmente el área seccional del cobre. O sea, tenemos una distribución de corriente más o menos aceptable. No se produce una zona hueca, no se produce una zona subutilizada en la corriente. Eso es lo que quiere decir eso. Ahora viene, con esto vamos a terminar porque tengo que hacer... pero yo veo que delta varía con respecto a la frecuencia. Claro, porque nosotros tenemos para un proyecto particular, a nosotros nos definen la frecuencia. Si es un transformador, dice, a usted tienen que definirle, mire, vamos a trabajar con 100 kilohertz a esa frecuencia. Entonces, ese delta va a variar con la frecuencia, lógicamente. ¿Okay? O sea, ingeniero, acá tenemos que diseñar tanto como para la potencia como para la frecuencia, ¿sí? No, es que cuando usted va a diseñar un inductor, un transformador, a usted le especifican la frecuencia. Es decir, mire, ahora, el por qué utiliza esa frecuencia, hay otra razón, pero usted dice, mire, vamos a trabajar con 100 kilohertz. El por qué viene de otra narrativa. Pero al momento de definir la frecuencia, queda definido delta. Y al quedar definido delta, queda definido el diámetro de los conductores. Eso es lo que se dice. Eso es lo que pretende decir esto. ¿Ok? Vamos a... Qué pena. Sí, siga. La gráfica es que no la logro entender bien. Mire, perfecto, está bien la pregunta. Mire, este es el área circular, ¿sí? Del conductor, ¿sí? La densidad de corriente, J, va de esta manera. Es máxima la densidad en la superficie, aquí y aquí, es máxima. A medida que vamos entrando, y tenemos aquí delta, entonces, en esta corona circular, fíjate, es la que estoy dibujando. Lástima que es que, bueno, aquí no tenemos cómo. Pero sí se ve, si yo dibujo un círculo que tenga de radio, el radio menos delta,
tenemos una corona circular. ¿Recuerdan lo que es el concepto de corona circular? ¿De geometría? ¿Sí se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Imagínense que tenemos otro, a ver, me van siguiendo. Yo tengo de aquí a aquí delta, y aquí dibujo un círculo, en el cual el radio de ese círculo menos el radio externo es delta. Entonces, en esa corona circular, o sea, en el área que está entre los dos círculos, a eso se llama una corona circular, en esa área circula el 70% de la corriente, que es 1, el inverso de 1 sobre 2.7, que esto es E a la 1. ¿Sí? En el interior circula muy poco, circula el 30%, es lo que quiere decir. En este interior, entre este punto y este punto, en el círculo este que hemos dibujado, donde aquí está delta, aquí circula el 30%. El 70% se va hacia las superficies. Eso es lo que quiere decir ese gráfico de la distribución. Entendido ya. Profe, ese 2.7 es Euler. ¿Cómo? 2.18 viene siendo Euler. E a la 1. E a la 1. Claro, porque esto es exponencial. Este modelo es exponencial. 2.7 es el equivalente 1 sobre E. ¿Ok? Este es un modelo exponencial. ¿Ok? Listo, profesor. Bueno, terminaríamos entonces con un pequeño lectura sobre en inglés para recordar aquí, olvidarnos de tener cierta suficiencia en el inglés instrumental. Yo rápidamente les voy a traducir para que ustedes me vayan siguiendo y se den cuenta y vayan lentamente aprendiendo. Dice, la profundidad de penetración de los conductores de cobre se grafica en la figura 1223, esta gráfica, tal como una función de la frecuencia. Entonces tenemos por un lado delta, profundidad delta, y por el otro eje, frecuencias. Dice, por comparación, el diámetro del alambre de la galga de alambres normalizado americano, el American White Gauge, ¿conocen esto? El AWG, ¿sí han oírlo mencionar? Sí, señor. Ok, es una manera, una tabla, como se definen. Estos anglosajones son siempre arrevesados y se han creído siempre los dueños del mundo. Siempre se han creído los dueños del mundo. Entonces ellos establecen lo que les da la gana. No, los europeos son más directos, sobre todo los franceses, alemanes. Ellos establecen, caracterizan a los conductores por su diámetro en milímetros y se acabó. Estos inventaron una galga loca en base a unas medidas extrañas, como se inventaron el pie, la pulgada, todas esas cosas, porque esos anglosajones siempre han querido, se han creído los dueños del mundo. Igual que como ponen las fechas, ponen primero el mes, año y día, unas fechas extrañas. Ellos hacen sus cosas revisadas y quieren que el mundo lo siga. Entonces se dice, mire, para el conductor, para 10 kilohertz, el conductor número 20 tiene una profundidad de penetración de 0,1, ¿sí? Y para el conductor 40, para 500 kilohertz, 2, 3, 4, 5, aquí está más o menos, está 0,01. Es lo que quiere decir esta lectura. Dice, el efecto piel produce que la resistencia y las pérdidas en el cobre de alambres de gran diámetro solitarios se incrementen a alta frecuencia. Las corrientes de alta frecuencia no pueden penetrar al centro del conductor. Las corrientes se apiñan o se concentran en la superficie del alambre. Al interior del alambre no se utiliza y el área seccional efectiva se reduce. Sin embargo, el efecto piel por sí solo no es suficiente para explicar las pérdidas de potencia que se incrementan en alta frecuencia y que se observan en los arrollamientos de transformadores de múltiples capas.
Bueno, dejamos hoy por acá porque si no, entonces me tardo en presentarme en la clase con los estudiantes del primer semestre. Mañana continuaremos. Que tengan una feliz tarde. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, felicidades. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, felicidades.